La paz de Dios, amados hermanos, querida iglesia que nos sintonicen esta tarde. El día de hoy tenemos la oportunidad, mi hermano Edgar Mercado, mi hermano Raúl y un servidor, de poder dar este estudio bíblico, donde hablaremos qué hablan otras culturas, otras religiones acerca de la muerte. Si hacemos un poquito de memoria, que ahorita lo vamos a ver en la introducción, vamos a tratar este tema o esta serie de temas respecto a la muerte. La semana pasada con nuestras hermanas vimos la situación de qué dice la Biblia acerca de la muerte. Y para iniciar, voy a darle lugar a mi hermano Edgar para que nos dé un saludo, después a mi hermano Saúl y así hacer esta oración inicial. La paz de Dios, hermanos, pues es un gusto poder estar nuevamente aquí en este estudio y que pues sobre todo Dios nos ayude a entender, sobre todo podamos ver a la luz de las escrituras qué es en diferentes doctrinas, diferentes religiones, lo que se piensa de la muerte. Hermano Raúl. Y esto es muy importante, hermanos, porque a principios del mes veíamos toda esta situación que se trata por un aspecto cultural sobre los muertos, las festividades y todo eso, pero es importante que nosotros podamos entender y saber qué dice la Biblia y de la misma manera poderlo transmitir con todas aquellas personas que necesitan conocer primeramente estos temas, pero también al Señor Jesucristo. Y pues bueno, gracias a Dios por la oportunidad de que podamos tener estos momentos de considerar la palabra del Señor. Dirígenos una oración, hermano Raúl, por favor. Claro, hermanos y amigos, pues allí en los hogares o donde quiera que puedan estar viendo esta transmisión, vamos a hacer esta oración al Señor para que el Espíritu Santo nos dirija en estos momentos. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la grande oportunidad de considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos instruye, quien nos capacita, quien nos ayuda a corregir todas aquellas situaciones que son erróneas en la vida del ser humano. Te rogamos que a través de estos minutos donde tendremos esta plática, Señor, este estudio bíblico, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, podamos comprender la sabiduría que proviene de ti, Señor, y el mensaje, Señor, que tú nos des en este día, también podamos transmitirlo con todos aquellos que hoy vagan sin luz y sin esperanza. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues miren, a manera de introducción, es necesario que recordemos algo de lo visto la semana pasada y parte de lo que resume mucho respecto a lo que dice la Biblia de la muerte lo leeré en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, versículos 25 y 26. Palabras que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina haciendo una pregunta. ¿Crees esto? Se lo dice y podemos ver que el Señor Jesucristo enuncia una realidad de lo que Él es, del ministerio que vino a desarrollar, del propósito que Él tenía desde el principio de la eternidad y desde esta mecánica donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran para la humanidad, por la humanidad, como lo vemos en Juan 3:16, esta hermosa expresión de amor que el Padre tiene de enviar a su Hijo unigénito, pero también como lo podemos ver en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde es el poder del Espíritu Santo el que levanta de los muertos. La muerte, en un nivel general, es un estado ya de cese, es un estado donde, hablando de la muerte física, el cuerpo deja de funcionar, deja de respirar, los órganos vitales dejan de funcionar. El Señor Jesucristo, como verdadero hombre y como verdadero Dios, fue sujeto a esta descomposición, este crecimiento humano, pero también a esta descomposición o oxidación humana, ¿no? Las células de nuestro Señor Jesucristo también iban envejeciendo, iban muriendo. Entonces, Él experimentó la muerte. La gran diferencia, como lo sabemos, es que Él no conoció el pecado. Toda la humanidad, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, ha conocido el pecado. Hay hombres, como lo vamos a ver más adelante, que
llega a un punto que ellos dicen, tengo que hacer el bien, y buscan encerrarse, buscan llegar a estados de conocimiento o de iluminación, pero es algo que ellos buscan en sí. No hay una naturaleza divina, una naturaleza, voy a ser enfático, natural en ese hombre para buscarlo. Es su necesidad porque la maldad había llegado a él. El Señor Jesucristo conocía la maldad, pero no vivió en la maldad. Él sabía lo que obraba detrás de la maldad, del pecado y de la condena que había sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros, pero él no conoció el pecado. Entonces, para gente que no cree en el Evangelio, ya para terminar este resumen, la Biblia nos dice que en Jesucristo podemos encontrar la vida eterna, que después de que nosotros dejamos de respirar en esta tierra, si morimos en el conocimiento, en la aceptación, pero también en la vida que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y la tenemos en práctica, nosotros vamos a abrir nuestros ojos en el paraíso. Y llegarán más momentos después donde existirá una resurrección, donde formaremos parte de esa misma resurrección que el Señor Jesucristo nos dio. Pero vamos a ver qué es lo que dicen las demás culturas. Vamos a ver cómo algunas tienen estados de transición respecto a la muerte, pero también en otras cómo hay un tipo de armonía entre ellas, porque al final también la concepción que podemos tener o que la humanidad tiene de la muerte parte de un estudio sociológico. Entonces, vamos a empezar con nuestro hermano Raúl, que nos va a hablar de las perspectivas que los musulmanes tienen respecto a la muerte. Pues bueno, hermanos, como en muchos lugares se ha escuchado, hay muchas religiones que tienen ciertas similitudes. Y hasta cierto punto podríamos pensar, o hemos escuchado que muchas personas dicen, pues es que todo es lo mismo. Y todo nos va a llevar a los mismos lugares, nos va a llevar a conocer a Dios, nos va a llevar al cielo o al infierno, según sea el caso. Pero de manera particular es importante conocer qué dice en este caso el Islam, qué ocurre después de la muerte. Nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de la salvación. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor y como nuestro hermano Wilmer citaba, en Juan 3:16, vemos la intención de Dios por salvar a la humanidad. Ese amor de dar a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese pequeño resumen podemos entender de manera clara qué es la salvación, de dónde proviene y cómo es que nosotros obtenemos esa salvación. A diferencia en el Islam, ocurre algo bastante interesante porque en ellos hay una incertidumbre. En el Islam, los musulmanes, ellos creen que no saben si se van a salvar aún después de la muerte hasta que sea el momento del juicio. A diferencia de que si nosotros vemos a la luz de la Escritura, tenemos la seguridad de la salvación por medio de la fe. La salvación, conforme a la Biblia, dice que se recibe por gracia mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ese es el primer punto que tenemos que tener presente. El creyente puede tener certeza de que va a tener vida eterna. Si nosotros leemos en Efesios el capítulo 2, el versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Aquí viene también algo muy marcado y que debemos de tener presente. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por qué razón, hermanos? Pues por la fe, ¿no? Por la fe puesta en Cristo Jesús. Pero el Islam dice que nadie puede estar seguro de que va a entrar al paraíso, excepto quienes Alá quiera salvar al final. Incluso esto también, hacia los justos, ellos deben esperar el veredicto final. Pues si nosotros tuviéramos esa cosmovisión de, aún después de muertos, estamos en ese estado de conciencia de qué va a pasar, me voy a salvar o no me voy a salvar. Imagínense, hermanos, sufrir en esta tierra
para todavía sufrir en un estado hasta esperar el juicio. Hermano Edgar, Vivir pues, en incertidumbre. vivir en incertidumbre sería algo terrible, ¿no? Y la escritura entonces, pues no tendría nada, ninguna garantía para nosotros. Y nuestra garantía es Cristo, la salvación que recibimos por Él. Porque la palabra del Señor, hermanos, fíjense que cuando nosotros leemos, dice que cuando nosotros morimos en Cristo, nosotros estamos durmiendo. Nosotros entramos en un estado, sí, donde nuestro cuerpo deja de latir el corazón, dejamos de respirar, los órganos empiezan a descomponerse, pero la parte espiritual entramos en un reposo, entramos en ese descanso. En el Islam hay una palabra interesante árabe que se llama barzaj, que es un estado consciente, donde después de que el ser humano muere, todavía su espíritu, su alma es consciente de todo. Pero la Biblia, si nosotros, y es más, hermano Edgar, usted que tiene ahí la palabra del Señor, ¿qué dice Eclesiastés 9:5? Porque la muerte es un estado de inconsciencia. Los muertos duermen esperando la resurrección. Eclesiastés 9:5, pues, nos da mucha luz precisamente al respecto de este estado. Sí, hermano. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Este comentario es para otra perspectiva que seguramente van a tocar, pero muchas veces dicen, es que mi familiar me cuida desde el cielo. Y ya tenemos un angelito allá arriba que nos está viendo, hermanos. Esto pues no es así. La palabra, nuestro hermano acaba de leer que los que vivimos sabemos que vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, un accidente, una enfermedad, no lo sabemos. Pero dice la palabra que los muertos nada saben. Pero en este estado de barzaj que dicen los musulmanes, dice que el alma entra en ese estado donde es consciente y recibe visitas de seres espirituales que lo van a seguir interrogando, que le van a seguir todavía enseñando, aun cuando esta persona ha muerto. En la perspectiva bíblica, nosotros somos salvos por Cristo, porque Él vino a entregar su vida para que nosotros fuéramos rescatados por un precio que no podíamos pagar, el pecado. No podíamos pagar. Aun si muriéramos, pues nos condenaríamos porque no podíamos pagar, porque dijo el hermano Wilmer, y muy cierto, todos hemos conocido el pecado. Pero Jesucristo, al no conocer pecado, al no cometer pecado, entonces Él tenía todo para poder entregar su vida y pagar el precio justo por nuestro rescate. A diferencia de que en el Islam, uno depende de las obras, de qué tanto peso hay en una cierta balanza por las obras que tú hiciste, qué tan bien hiciste a las personas o qué tan malo fuiste. Y de esta manera, al momento del juicio, después de haber pasado por esa incertidumbre en vida y esa incertidumbre en muerte, vas a saber si Alá te concede o no el paso al paraíso. Y pues por último, para que podamos ver qué es lo que dice el Islam precisamente sobre la muerte, es esta cosmovisión del cielo y el infierno. ¿Qué tan complicado, hermano Wilmer, es que muchas veces hay gente que le tiene tanto miedo al infierno que dice, no, el infierno no existe. El infierno es aquí en la tierra, ¿no? Cuando pasa situaciones económicas, de enfermedad, dice, no, ya con todo lo que sufrí aquí, yo siento que el infierno es aquí en la tierra. Pero en la parte espiritual, nosotros vemos que la palabra del Señor nos enseña que el cielo es una comunión eterna con Dios, pero el infierno es esa separación eterna. El infierno ni siquiera es gobernado por Satanás, como mucha gente piensa. El infierno, el lago de fuego, es un lugar preparado para Satanás y para sus demonios. Ni siquiera es gobernado por él. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, mi hermano Wilmer, si nos puede ayudar a buscar, el capítulo 25, el versículo número 46, porque es la parte que nos enseña la palabra del Señor y es de donde nosotros nos alimentamos y aprendemos para poder entender qué pasa con nosotros en vida y qué pasará con nosotros al morir. Mateo 25, 46, hermano, ¿qué dice? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son palabras muy concretas que nos habla de dónde irá cada persona, pero no según sus obras, sino conforme a lo que nosotros recibimos de la salvación en Cristo. Y entendemos que la muerte no solamente es, se acabó los signos vitales, la muerte es separación del alma y del cuerpo.
Y la muerte eterna es separación de nuestra alma con Dios. Si nosotros fuéramos a la muerte eterna, estaríamos separados eternamente con Dios. ¿En dónde? En el infierno. Y en el caso del Islam, ellos consideran el paraíso, pero es descrito de otra manera completamente diferente, donde incluso esto ha dado pie a que se lleven cosas terribles en el terrorismo, donde se le promete a la gente que al llevar una guerra santa, una yihad, cuando ellos se sacrifican, serán bien recibidos en el paraíso y con muchos placeres. Esa es la perspectiva que tiene el Islam, los musulmanes. Y en cuanto a la resurrección, nosotros sabemos, hermanos, que todos vamos a resucitar. Conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, todos vamos a resucitar, pero unos resucitaremos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y en el Islam, todos van a resucitar corporalmente ante Alá en aquel día de juicio, para que se acabe esa incertidumbre, pero Él será quien decidirá conforme a las obras si se van al paraíso o serán pues simplemente apartados de Él para siempre. Y pues bueno, estos serían como que estos puntos importantes de qué dice la Biblia ante esta cosmovisión islámica sobre qué ocurre con el alma después de la muerte. Perdóname, pero yo vería un Dios injusto. Y uno de los atributos de Dios es la justicia. Porque entonces ahí vemos que es un Dios que quiere y es un capricho a ver yo a quién salvo. Este me cayó bien y este se salva. Y si este no, va a ir a una condena. Y en cambio Dios nos muestra, en su palabra nos muestra el carácter de Dios, la justicia, que Él puso la justicia y Él vino a pagar ese precio justo. ¿Sí? Entonces la verdad es una forma de pensar que es muy dura, que todavía hay que sufrir, todavía hay que esperar y a ver si me alcanzó lo que hice o si caí bien todavía para poder tener esos placeres que todas describen. Y parte de la teología del Islam es un Dios distante, es un Dios que si nosotros lo contrastamos a la Escritura, nosotros podemos ver una parte que dice, porque ¿qué otro pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que cuando oramos tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, guía nuestra oración incluso. O sea, no solamente Dios nos oye, el Señor mismo a través de su Espíritu Santo guía nuestra oración para que podamos tener esa comunión con Él. A diferencia, como bien lo menciona hermano, nosotros podemos ver un Dios en el Islam bastante severo, bastante aislado, bastante incierto y muy injusto. De ahí dejaría de ser Dios. Desde la antropología humana, el hombre le da las virtudes que quiere al Dios al que cree, ¿no? O sea, si nos vamos y nos remontamos a hace 2500, 3000 años, se ofrecían bebés en ritos, en sacrificio a sus dioses, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que el contexto de un Dios injusto, pues lo trae la humanidad. Ellos creen que con eso iban a satisfacer las necesidades, los deseos de su Dios, y sobre eso podemos ver que están masificadas muchas de las creencias post a la muerte, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de los ruselistas con nuestro hermano Edgar, pero es importante que así como hace esta sentencia mi hermano Edgar, nosotros en casa reflexionemos, ¿no? ¿Qué tanto estamos considerando, aunque estamos hablando de la muerte, en nuestras vidas a Dios? ¿Qué tanto le damos un peso o la totalidad de nuestras vidas a Dios y en ser discípulos de Cristo? Adelante, hermano Edgar, por favor. Bueno, ahora vemos a los ruselistas que, la verdad, o mal llamados testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos en verdad del poder y de lo que hace el Señor somos nosotros. Pero ellos, los ruselistas, ¿qué dicen de la muerte? Ellos se basan en lo que dicen Efesios, de que estamos dormidos, que cuando muere la persona, queda totalmente sin ningún tipo de acción
el cuerpo inerte, pero que esa alma está ahí parada, como que congelada, ¿no? Sí. Dijo el Señor que cuando se iba a ser moradas para nosotros en el paraíso, ¿no? Pero no solamente dicen eso. Ellos dicen que va a haber una resurrección, pero en esa resurrección viene algo muy importante, un juicio, pero ese juicio ya se hizo y vienen los 144,000. Primero que son 144,000 personas que son las que van a ser salvas. Y ahí es algo que a mí me ha sorprendido, porque uno le ha preguntado a las personas que profesan esto, dice: "¿Usted está dentro de esos 144,000?". Porque sería perder el tiempo en algo que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que se crea? Simplemente, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero si nosotros leemos el 17, ¿qué es lo que dice, hermano Raúl? Lo voy a leer directamente en la Escritura, aunque sabemos que es bastante conocido y recurrente, pero para que sea tal y cual viene en el Evangelio de Juan 3:17 dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo Sea. sea salvo por él. O sea, decimos que solamente un cierto porcentaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos? Ahí sería algo totalmente, desde ahí ya perdimos toda la esperanza. Pero no todo es una pérdida con ellos, porque se dice que al morir y al ser el juicio, hay 3 tipos de cosas, que no existe el infierno. Y ahorita, como decía usted, hermano, mucha gente le teme al infierno, ¿sí? Pero ellos dicen que no existe. La palabra del Señor nos habla 167 veces, cita sobre el infierno. No creo que Dios hable de algo que no es creado, que no está ahí. Sabemos que Dios lo creó para Satanás y sus demonios, no para el hombre, pero después el hombre le gustó y también quiere ir a ese lugar, ¿no? Pero ellos dicen que no existe. No existe. Porque como un Dios de amor, como dice la palabra, va a crear un lugar de tormento eterno. Y decir, bueno, entonces ahí le quitaríamos entonces la justicia, que es Dios es justo, ¿sí? Vemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Cómo 5 mujeres que estuvieron siempre buscando al Señor, creciendo en el Señor, sí llegaron con el novio, pero las otras 5, ay, ahorita voy. Y llegan y tocan, pero Señor, yo hice esto en tu nombre, no te conozco, ¿sí? Entonces, Dios sí nos habla de que hay un infierno, que hay una paga por el pecado. Nos dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Ujú. Pero ellos dicen, no hay un Dios que crea algo para dañar a su creación. Y ellos hablan como creación, ¿sí? Posteriormente nos habla de 3 tipos de tormento o juicios que vamos a vivir como 3 tipos de tierra o paraíso. El primer paraíso que está son todos los que aceptaron y fueron los mejores ruselistas, los mejores testigos que siguieron, su forma de pensar y su doctrina al 100%. Ellos van a convivir con Jehová y con Jesús. La otra, ahí es una discrepancia porque dicen que es algo terrenal, que están los hombres, pero hay hombres pecadores y hombres que no siguieron tanto a sus tradiciones, su forma de pensar. Pero ahí van a ser visitados una que otra vez por Jesús, no por Jehová, solamente por Jesús. Y el último, que no es el infierno, pero es un lugar donde van a estar los peores pecadores que no quisieron aceptar ese regalo que dio Jehová, ¿sí? Y hay algo que me llamó la atención porque hay una parte donde dicen ahora que se llama un estado que se llama Jena. Es el término bíblico que representa un estado de destrucción y que ahí va a ser destruida totalmente esa alma que no quiso tener esa oportunidad de querer aprovechar lo que
el libro del Nuevo Mundo presenta, ¿no? Entonces, a mí nos podemos pensar, bueno, entonces vemos un estilo de Dios que nos los presenta a las personas, pero creadas a su forma y a su manera. ¿Tú estarías en un lugar que solamente 144,000 se van a salvar, hermano? Pues a lo mejor si me esfuerzo sería uno más. No, no, definitivamente no. Yo no veo como un estilo ahí, sino lo que decías subsecuente a ello, la forma en la que ellos le dan a Dios. Nosotros tenemos una interpretación bíblica de estos 144,000, pero aquí la gran variante es la interpretación que los ruselistas les dan. Nosotros tenemos un concepto de lo que va a ser la Nueva Jerusalén, esta nueva ciudad, y ellos le dan un concepto donde inclusive acotan la omnipresencia, porque aún después de todos los juicios, aún después de toda la el juicio que va a tener las humanidades, Dios es inmutable y Él no va a cambiar nada, su forma. Me llamaba mucho la atención, y algo que recalcaremos un poquito más adelante, es justamente la convicción de lo que leemos en las Sagradas Escrituras, es lo que a nuestro corazón da la seguridad de lo que va a suceder. Connotar 144,000 que sí estén o no estén, o que nada más puedan tener ese acceso, hasta se me escucha un poquito exclusivo, ¿no? Al final, la exclusividad es un sistema que la Gran Babilonia ha implementado en esta tierra, ¿no? Si tú le pones el mote de, pues nada más serán estos, y le pones el mote de VIP, pues ya la gente dice, ah, inclusive en este sistema capitalista, pues la gente cree que es algo aún mejor. Denotan cierta exclusividad, pues así lo reflejan. Así es su interpretación bíblica, pero la realidad es que desde el simple hecho de que el Espíritu Santo está fuera de Es una secta que esto, atenta, ¿sí? podemos ver que no hay una identidad con el cielo, sino es una identidad con el hombre. Lo que el hombre te planta, te enseña, empieza a generar esta conducta sectarista. Y fíjate, hermanito, que aquí hay una de las cosas que ¿quién nos da el entendimiento a través de su palabra? El Espíritu Santo. Nadie más. Y si no lo conocen, ¿Quién dice, presenta a Cristo? entonces ahí vemos que sin el Espíritu Santo, que es Dios mismo, no puedes entender las Sagradas Escrituras. Y ellos, la Biblia que todos conocemos, ellos la han cambiado y crearon el libro del Nuevo Mundo, cambiándoles comas esto para que entren sus doctrinas totalmente chuecas, pero sobre todo el quitar y decir que esto no es real, el infierno no es real, que el Señor Jesucristo es un Dios pequeño, que solamente es Jehová y que el Espíritu Santo es una fuerza, ahí es dar a entender que es una doctrina humana con todos los errores que contiene el hombre. Y ahí, ¿cuántas personas han ido perdiéndose por falta de entendimiento de las Escrituras? Sí, inclusive esta situación de, estamos hablando un poquito lo que pasa después de la muerte, ¿no? Ellos son invalidados si hay alguna donación de órgano, si hay transfusión de sangre, porque en su concepción, bueno, No, sí, adelante. no, está bien, dálate, hermano, ya termínelo. Nada más cierro esto para poder dejar a mi hermano Edgar terminar este tópico. En su concepción, pues no hay una transformación, aunque sí lo leen, porque en la Biblia del Nuevo Mundo habla de una transformación. Ellos ven una literalidad del cuerpo. Si te falta algo, no entras. Por eso es que están muy acotados en muchas de esas prácticas o de esas creencias. Pero adelante, más. Sí, hermano, ahorita como decían, ¿cómo es posible que ellos dicen en esta parte que los familiares o una persona que necesita una transfusión es totalmente prohibida? Porque dicen que esa sangre es de esa persona a la que te va a donar está contaminada. ¿Sí? Y realmente, ¿quién es el que puede estar contaminado? ¿La persona que murió o uno mismo? Entonces, ¿y quién nos da la limpieza y la pureza? Pues el Señor.
Él es el único que nos limpia, que todo esto. Pero ¿cómo podemos comprender que se tuerza la doctrina? Y la verdad es por falta de entendimiento del Espíritu Santo. Vemos este libro como un libro normal y no lo vemos como un libro que es la guía de nuestra fe y conducta. Entonces, ahí hay que tener esa parte, mucho cuidado en todo lo que tenemos que hacer. Ellos creen en una resurrección, pero no en una resurrección como la conocemos, solamente unos cuantos. No va a haber infierno, pero si va a haber el infierno es solamente en un mundo, en una tierra donde todos los pecadores no quisieron convivir con los demás y ahí van a estar siguiendo conviviendo. Entonces digo, pues entonces Satanás ahí también va a estar, porque nunca quiso hacer las cosas bien. Tendría oportunidad. O sea, no hay justicia porque mi hermano Wilmer hizo bien las cosas, yo hice malas cosas, pero el hermano va a estar en un lugar donde pues ahí va a estar viendo a Jehová, va a estar viendo a Jesús, pero yo, aunque me porté mal, pues, al final del día no voy a sufrir, no voy a pasar nada. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? Entonces, ahí hay muchas situaciones tristes que se manejan simplemente para ganar adeptos y ganar seguidores. Les presentan, aquí no hay infierno, aquí no hay juicio. Aquí al final, si mueres, nomás te vas a ir aquí, pero no vas a sufrir. Y la palabra del Señor nos habla, como les decía, 167 veces habla sobre el infierno. Entonces, es algo real. Sí, y hay que tener en cuenta que el hablar de la muerte, muchas religiones lo toman como simplemente un lugar y otras también le dan la connotación de un estado, ¿no? Al final, dentro del estudio teológico cristiano, sabemos que es un lugar y un estado. Lo hemos remarcado, lo hemos dicho, la muerte eterna, esta separación del alma con Dios, y la muerte física, que es esta separación del alma con nuestra corporeidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es el budismo, esta religión que es la más enriquecida en cuanto a membresía a nivel mundial, una religión que viene de Oriente, que tal vez no nos, aquí en Occidente no tenemos grandes templos como ellos lo suelen tener, pero quiero hablar un poquito del contexto. Siddhartha Gautama fue el iniciador de esta creencia, de esta religión. Él era un príncipe que en algún momento dejó de ser saciado por todas las comodidades que tenía. Él se aisló y durante 3 años estuvo en una meditación constante hasta llegar a un grado de iluminación máxima que ellos lo connotan como el nirvana. Me quiero enfatizar esto porque tal cual el budismo tiene ciertos textos sagrados, mas no les podemos dar una connotación de canónicos. ¿Por qué? Porque al momento de que Siddhartha llega a este punto de iluminación máximo, lo que él hace es transmitir sus conocimientos, sus enseñanzas a más personas, pero no quedan escritos que dejen esta evidencia. Qué increíble es, a mí me encanta, y esto nos debe de dar aún una mayor convicción, que las profecías bíblicas son cumplidas en 1200, 800, 600 años después. Y no alguien, o sea, por decirlo así, se levantó en un lugar y dijo, pues quiero mejorar, quiero llegar a ser a un estado mental mayor a los demás, y porque simplemente se me ocurrió, no, sino que en un versus, el Señor Jesucristo, su obra, es desde el principio de la humanidad. Desde el huerto, las profecías que apuntan a la vida del Señor Jesucristo y a la obra del Señor Jesucristo estaban, y no fue una elocuencia. Me voy a permitir leer
ya que una de las grandes bases del budismo es esta regeneración, es este renacimiento, algunos le dicen reencarnación, leyendo un poquito más es un renacimiento, y esto lo escribe el doctor Walpola Raula, que es un erudito budista. Dice, un ser es simplemente una combinación de fuerzas o energías físicas y mentales. Lo que llamamos muerte es el cese total de las funciones del cuerpo físico. Cesan por completo todas estas fuerzas y energías cuando el cuerpo deja de funcionar. Pues ahí estamos un poquito como ese concepto general que tenemos todos, ¿no? El budismo dice, no, la voluntad, la volición, el deseo, el anhelo de existir, de seguir, de llegar a ser cada vez más, es una fuerza tremenda que mueve vidas enteras, existencias enteras, que hasta mueve el mundo entero. Esta es la mayor fuerza, la mayor energía del mundo. Según el budismo, esta fuerza no cesa con el no funcionamiento del cuerpo, que es la muerte, más bien sigue manifestándose en otra forma, produciendo la reexistencia que se llama renacer. Los budistas atacan a la muerte como un renacimiento. Ellos no mueren, y aquí llega un concepto que definitivamente, si usted, querido hermano, lo ha llegado a usar, debe de quitarlo de su vocabulario, el famoso karma. En función de cómo te comportaste, en función de tus obras, en función de esta ascendencia a la iluminación, de un karma bueno o de un karma malo, es como vas a volver a renacer. Entonces, ellos tienen este concepto. Ahora, en su concepto de la iluminación, el renacimiento es un proceso cíclico hasta que alguno de ellos llega al grado de ser un Buda en vida, ¿no? Recordemos que ellos no nada más tienen. Siddhartha es como su iniciador y uno de sus mayores exponentes, pero en periodos de tiempo se han ido levantando más Budas, que es como su figura religiosa principal de los budistas, y este Buda es porque es alguien que meditó tanto que ya alcanzó este estado de iluminación, ¿no? Que ya alcanzó el nirvana, y ahí justamente ya no renace, sino que se va al nirvana, y para ellos el nirvana es un estado, no un lugar. Entonces, hablando ya un poquito más respecto a esto, no dejan de hacer eco las palabras del Señor Jesucristo en mi corazón de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Absolutamente nada. ¿Cómo llegar si tenemos un Dios que lo creó todo, un Dios tan personal? ¿Cómo vamos a llegar a un estado de iluminación? Esta es una pregunta que yo le haría a un budista. ¿Cómo se pretende llegar a un estado de iluminación si no estás dependiendo de aquel que creó el todo, de aquel que lo conoce todo, de aquel que el todo habita en él? ¿Cómo llegar a este estado cuando de plano ellos en su cosmovisión divina pues no tienen a un Dios personal? Cada uno de ellos puede aspirar a ser Dios. Entonces, para mí también esto es llamativo para la gente, ¿no? O sea, tú llegas a un grado de negar tus deseos, de negar lo que quieres, de negar tus anhelos, inclusive haz votos de silencio, encláustrate en las montañas para que puedas, que nada de este mundo te afecte para poder llegar a ese estado. Cuando el Señor Jesucristo y la teología cristiana nos enseña que la base del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el motor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es el amor y el conocer. No fue un Dios que se quedó ahí, sino fue un Dios que habitó entre nosotros, que sufrió, pues, dolores emocionales, murió con la muerte de, perdón,
murió para darnos vida eterna, pero le dolió en su corazón la muerte de su amigo, le dolió ver a la ciudad, a sus habitantes como ovejas sin tener a un pastor. Entonces, esas cosas nos hacen recalcar la cercanía que tenemos con nuestro Dios. Y dentro de los ritos funerarios de los budistas es, es simplemente una transición para pasar o facilitar la transición del fallecido. Como le decía, tal cual no hay un texto sagrado entre el budismo. Hay unos libros que escribió justamente Siddhartha, que es Las Cuatro Nobles Verdades o el Noble Camino Octupli. En esto nosotros podemos ver que nosotros tenemos la realidad y la veracidad de las Sagradas Escrituras, que no fue un libro inspirado por un hombre, sino fue un libro escrito en una inspiración divina por por hombres que son autores y que fueron sobre todo testigos de la obra de Dios. Parte de lo que decía, testigos de las obras que nuestro Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, hizo. Y bueno, ellos sí practican la cremación, es una práctica común, pero también practican este hecho de que dejan los cuerpos, hacen un rito, dejan los cuerpos que se descompongan ahí en la naturaleza, ¿no? Como lo platicábamos un poquito, el concepto del renacimiento en el budismo es un lugar de reencarnación en función del karma y de sus acciones, pues ellos van a volver a renacer. Entonces, hay un sector que es el hinduismo, que viene un tanto ligado al budismo, donde no hay un renacimiento tal cual. Y bueno, quiero terminar esta situación de la práctica budista simplemente haciéndonos esta pregunta. ¿Es necesario que haya o que se hayan levantado o se vengan levantando humanos que alcancen un nivel de iluminación para llegar a ser Dios? Porque al final de cuentas, nosotros sabemos, como lo dijo Jehová a su pueblo Israel: oye, Jehová, nuestro Dios, uno es. Entonces, no hay más dioses. ¿Qué finalidad habría en que el hombre alcance un estado divino? Y si ustedes lo ven, mucha de la literatura y también mucha del arte visual gráfico que hoy pueden ofrecer a nuestras generaciones jóvenes, a nuestros niños, caricaturas, a nuestros adolescentes con los animes, pues es esta situación, ¿no? De que el hombre pueda llegar a ser Dios, con un gran sincretismo en lo que es el budismo. Vamos a continuar, vamos a hablar rápidamente. Pero, hermano, pero aquí hay algo que surge Adelante. con lo que comentó ahorita. Fíjense, hermanos, que ahorita que estaba citando estos momentos el hermano Gurmer, dice que es cierto, el hombre quiere ser Dios a veces. Y eso lo vemos en el Génesis, cuando Satanás le dice a Eva: si comemos serán como dioses. Sí. Ese es el deseo del enemigo, primero estar por arriba y sentarse en el trono de Dios. Pero es el deseo también del hombre tener poder, que lo vean, que lo admiren. Sí. Entonces podemos ver cómo llegar con este tipo de prácticas, ¿sí? Querer ser como un Dios, ¿sí? Cuando el verdadero Dios, el Todopoderoso, fue el que creó todo lo que conocemos. Un hombre, ¿qué puede crear? Nada. Sin Dios no se puede crear nada, porque de todo de Él recibe la existencia y la subsistencia. Entonces es imposible, ¿no? Pero yo quería citar esta parte de que desde un principio al hombre lo querían ver y hacer como un Dios. Y si nos vamos desde el antiguo, un poco antes, o mucho antes,
pues fue el pecado en el cielo eso, ¿no? Que quería hacer. Que el lucero quería recibir lo que a ellos le daban. Entonces, es parte de la naturaleza humana. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos 7. Vamos con los mormones, vamos a procurar darle un poquito más de velocidad para poder tener nuestras conclusiones puntuales. Y la verdad es que muchas de estas religiones que estamos considerando, hermanos, como lo dijimos, tienen sus similitudes. La búsqueda de la verdad. En lo que comentaba nuestro hermano Wilmer, este tipo de búsqueda de aprendizaje constante, cíclico, va, viene, está impregnado en muchas de estas religiones que estamos considerando. Pero la verdad, hermanos, pues no es una opinión, no es una ideología, no son libros y libros y libros. La verdad es una persona. Y esa persona es Cristo, como bien lo mencionaba nuestro hermano Wilmer, y nosotros lo podemos ver en la misma escritura. El Señor se muestra de esa manera, como el camino, la verdad y la vida misma. Y en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre que han adoptado los mormones, como también los conocemos, ellos tienen esta parte de que aún después de la muerte siguen aprendiendo. Siguen todavía arrepintiéndose y siguen progresando, no para alcanzar un estado de nirvana como en el caso de los budistas. Y es muy diferente porque lo que hemos considerado desde el Islam, ruselistas, testigos de Jehová, mormones, ellos tienen un Dios. Pero en el caso de los budistas, ellos no tienen un Dios. Es una cuestión meramente moral. Les encanta mucho el conocimiento para alcanzar una excelencia moral. La Biblia nos enseña que, como lo vimos desde hace rato, que los muertos no están conscientes y que nada saben. En el caso de los mormones, enseñan que las almas van a un mundo de los espíritus, donde siguen conscientes, aprendiendo, progresan y se siguen arrepintiendo después de la muerte. Qué fácil, ¿no, hermanos? Peque ahora y pague después. Total, si ya no te alcanza el tiempo, pues no te preocupes, te puedes seguir arrepintiendo. Hay salvación para ellos, conforme a su doctrina, después de la muerte. Es una oportunidad post-morte. Pero la Biblia, hermanos, si tiene usted una Biblia en su casa, léala, hermano, para que todo lo que estamos diciendo aquí, estos tres hermanos, usted pueda comprobar qué realmente dice la Escritura. Péselo a la luz de la palabra del Señor. En Hebreos 9:27, escuche bien lo que dice la palabra del Señor de esta manera. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La salvación es en vida. La oportunidad, hermanos, la tenemos hoy de poder creer en el Señor Jesucristo, reconocer que somos pecadores y que, como bien mencionaba nuestro hermano, lo podemos leer en la Escritura, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones y es revelado en nuestra vida cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, a diferencia de los ruselistas que lo consideran un Dios inferior, no un Dios creador. A diferencia de los budistas, que cualquiera puede ser Dios, cualquiera puede alcanzar la plenitud, pero para volverse una deidad. El mormón enseña que los que no aceptaron el evangelio en tierra pueden hacerlo después en el mundo espiritual y beneficiarse de un bautismo vicario. Esto es decir, hermanos, si usted y yo perteneciéramos a la iglesia de los mormones, a ver, ¿cuántos familiares tuvimos que no aceptaban? Encantan sus supuestos. Yo tenía muchos familiares que les encantaba el vicio y pues ya no están. Y podríamos salvarlos, podríamos bautizarnos en su nombre y alcanzarían la salvación. Esto no es de esta manera. El destino final de los salvos. La Biblia presenta un cielo para los salvos y una condenación, como lo dijimos, para los que rechazan a Dios. No para los que se portan mal, no para los que no tienden su cama, para los que rechazan a Dios. Porque el pecado que nos lleva a la condenación eterna, es decir, yo no quiero saber nada de ti, Señor. Yo no quiero creer en ti. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Y en el caso de los mormones enseñan que hay tres cielos.
un reino celestial, un reino terrestre y un celestial, con diferentes niveles de gloria y de progreso. Y en el caso de la resurrección, la Biblia nos enseña, como lo hemos leído, que todos serán resucitados al final, los salvos para vida eterna y los impíos para condenación eterna. En el caso de los mormones, también todos van a resucitar, pero con cuerpos y glorias distintas dependiendo de la obediencia, la ordenanza, tus acuerdos, sellamientos y méritos, porque es lo que ellos manejan. En el caso es un poquito similar a lo que decía mi hermano Edgar de los roselistas. Si usted ve, los roselistas son muy dedicados. A mí se me haría, hermano, yo nunca me he sacado una rifa. Imagínese estar dentro de los 144,000. Imagínese, si no me he llevado una triste licuadora, menos voy a ocupar un lugar celestial para estar con el Creador. No es por méritos, no es por los pactos que yo haya hecho, es por la obediencia a la palabra del Señor y la gracia que hemos recibido de Él por la salvación que nos ha dado. Esa es la perspectiva de los mormones comparado con la bendición que tenemos de conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Vamos a pasar al catolicismo con nuestro hermano Edgar y de ahí terminaremos con conclusiones puntuales, salvo que mi hermano Edgar también quiera comentarnos algo o preguntarnos algo respecto a esta postura que es pues la más conocida, la más popular entre latinoamericanos, mexicanos, y que toda esta información, hermanos, nosotros buscamos no solamente dar datos, sino que de alguna manera, en un sentido apologético, podamos cumplir con lo que dice la palabra de presentar una defensa de nuestra fe, ¿no? Recuerde que no es bueno nada más decir, pues yo creo esto porque esto dice la Biblia, sino es la Biblia me enseña y hay partes, contextos inmediatos, hay contextos lejanos, donde en la Biblia a través del tiempo, pues denota esto. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Edgar ya en esta última religión y qué dice el catolicismo de la muerte. Bueno, hermanos, yo quisiera abrir, y el hermano se me adelantó, parece que vio las notas, con 1 de Pedro 3:15. ¿Qué dice mi hermano Raúl? Esa es la importancia, porque los católicos mal llamados, porque católicos somos todos, los romanistas, porque ese es el verdadero nombre, siguen a Roma, ¿sí? Piensan que los cristianos, o como ellos nos dicen, los protestantes, nosotros nos enojamos porque no conocemos de la palabra. Pero algo nos dice muy importante 1 de Pedro 3:15. ¿Qué dice, hermano Raúl? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros como cristianos no vamos a presentar defensa de la palabra, sino de lo que creemos. Porque la misma palabra se defiende sola, el Señor no necesita que lo defienda nadie. Pero ¿qué dice aquí el catolicismo, en este caso los romanistas, en cuestión de la muerte? Ellos creen que sí está el cielo, como todos nosotros creemos, pero ellos hace muchos años, hace más de 100 años, creían en esto sin ningún problema, pero gracias al Papa León V, que hacía falta dinero en ese tiempo, se crean las famosas indulgencias. ¿Y qué pasó con esas indulgencias? Se creó que todos empezó a sacar todos los archivos para poder conocer de todos los muertos que habían en ese tiempo cerca de Roma. ¿Para qué? Para ir a las casas de esos familiares y cobrarles una indulgencia. Se crea ahí lo que se conoce como el purgatorio. Es un lugar donde las almas van a permanecer pagando todavía una cierta situación que dejaron pendiente en esta tierra. Entonces aquí yo preguntaría, ¿el Señor Jesucristo no hizo un trabajo completo? ¿Su sangre que se derramó desde que fue Él aprendido hasta la cruz del Calvario no fue suficiente para limpiarnos, para pagar lo que Él pagó con su sangre, que es la vida eterna para todos nosotros? El hombre entonces crea esto, el purgatorio, y ellos tienen una base no muy clara bíblica, pero este es su pretexto. Mateo 5, 25 y 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario
pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. De ahí viene la doctrina del purgatorio. Es un simple texto mal interpretado y hicieron una doctrina que no es totalmente y no es válida, simplemente porque el Señor vino a hacer una obra completa, perfecta. En la cruz del Calvario, al morir por nosotros, el Señor nos dio ese perdón y ese acceso a la vida eterna, siempre y cuando creamos en nosotros. Pero no solamente dicen ellos esto, también crearon también el limbo. ¿Sabe usted, hermano, qué es el limbo? Tristemente, los niños o las personas que no se bautizaron se van al limbo. Las almas están perdidas y no hay cómo sacarlas a menos que en algún momento algún papa pueda dar esas indulgencias y puedan salir esas almas. Digo entonces, si esto es parte humana y se dice que nosotros debemos amar al prójimo, como dice la palabra, y lo conocen los curas, entonces, ¿por qué el Papa no da todas las indulgencias gratuitas para poder ser salvos? Porque la salvación no se compra con nada. La salvación se compró a precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre cree, el católico romano cree, que si muere todavía hay una segunda oportunidad. Porque si yo me morí haciendo un pecadito, todavía tengo la oportunidad de irme al purgatorio no sé cuánto tiempo, pero voy a salir. No, el que pecó se va a ir al infierno y el que se fue con Cristo, ahí va a estar. Entonces son esas discrepancias que se crean porque son doctrinas de hombres. Son doctrinas creadas por el mismo hombre con algún fin, en este caso para sacar dinero para poder soportar los gastos que se hacían en ese tiempo. Hoy en día, hace todavía antes con este papa que acaba de morir, se habían activado otra vez las indulgencias. ¿Cómo se iban a activar otra vez? Entonces, regresamos a esos tiempos donde podemos comprar la salvación. Cuando la salvación, el Señor Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, todo está pagado, todo está consumado. Entonces, dejamos a un lado al Señor y le creemos a las doctrinas humanas, que bueno, portamos mal, hacemos pues ahí como que no nos equivocamos y podemos tener una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. Hermano Raúl lo dijo hace rato, solamente hay una oportunidad cuando estamos aquí en la tierra. No hay otro camino porque también dicen los católicos que también para alcanzar salvación es a través de María. Nosotros como cristianos sabemos que María era madre de Jesús hombre, no es madre de Dios. Dios no tiene madre, ¿por qué? Porque Dios es un ser increado. Entonces nosotros vemos a María como la figura que fue la que tuvo a Jesús, como un niño lo tuvo y lo creció, pero más no, es la parte humana. María, como todas, tenía que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Ella no intercede por todos nosotros, ni tampoco los discípulos. Nosotros no creemos en que si yo creo en lo que dijo Pablo como persona, Pablo me va a salvar o Pedro me va a salvar. No, quien me va a salvar es la palabra que está escrita aquí, el Señor Jesucristo. Por eso dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, para un día poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Y yo quisiera cerrar con todo esto que hemos hablado, hermanos. Nosotros podemos ver que el hombre ha creado infinidad de corrientes de religiones. ¿Por qué? Porque el hombre por su naturaleza necesita creer en algo, porque Dios nos hizo para creer en Él. Hay a veces que estamos mal encaminados y vemos otras visiones, creemos otros diferentes puntos de vista, diferentes cosas que van saliendo con el tiempo que Satanás va sacando. Pero creo que todavía es tiempo de buscar a Dios, de leer su palabra, y esta misma palabra nos va a dar toda la luz que necesitamos para poder llegar un día a estar delante de la presencia del Señor, que es donde todos queremos estar. Hermano Will. Hermano Raúl, conclusión. Hoy, hermanos y amigos que pues muchas veces vienen por primera vez al templo y son invitados a ver estos estudios bíblicos.
Tienen que saber que hoy es el tiempo de creer en Cristo. No mañana. Lo que no hicimos antes, hoy es la oportunidad perfecta de recibir al Señor si no lo hemos hecho en nuestra vida, como nuestro Salvador, de presentar un verdadero arrepentimiento porque no hay muchas verdades. No todos los caminos nos llevan al cielo. Solamente Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que trascienden. ¿Cómo otras religiones buscan que la persona sea elevada, sea llevada? Y cómo en el cristianismo podemos ver que nuestra deidad, nuestro Dios, vino y habitó entre nosotros para que pudiese ser pagado ese precio de nuestra libertad espiritual, de nuestra condena eterna. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la invitación. Ese es el deseo que Dios tiene. Una humanidad cercana, una humanidad creyente de Él, una humanidad obediente a Él. Porque llegará un momento, como lo dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estamos viviendo y faltan también muchos sucesos para que las primeras cosas terminen, pero estamos viviendo las primeras cosas, podemos decirlo así. Pero desde la eternidad, desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad, el plan eterno de Dios para la salvación de cada uno de nosotros está ahí. Que ninguno se muera, sino que tenga vida eterna. Amados hermanos, agradecemos este tiempo, pero no queremos terminar este momento sin hacer una oración. Con mi hermano Edgar, que nos lleve en esta oración. Y si usted, yo siento esto en mi corazón, hermano Edgar. Si alguien ahí en su casa, viendo este estudio, necesita arrepentirse de todo corazón, que el Espíritu Santo, amén, llegue y que presente a Cristo a esa persona. Amén. Pues sí, hermanos, todavía es día de arrepentimiento, todavía Dios nos da esa oportunidad a todos. Yo no sé quién vaya a ver este estudio hoy, mañana, en la tarde, en la noche, pero todavía cuando lo vea, todavía es tiempo de arrepentimiento. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por todo esto que se ha expuesto, Señor. A veces, Señor, podemos decir todo lo que el hombre ha querido hacer en sus fuerzas, en sus pensamientos, Señor. Y te pedimos perdón por todo lo mal que hemos hecho, Señor. Hoy en esta tarde hemos podido conocer todos los pensamientos humanos, todo lo que se ha creado para perder el camino, que el único camino eres tú, Señor, como tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos los que hemos estado hablando aquí, pero también de los que pueden estar viendo o los que estarán viendo este programa, Señor. Todos los que estén atentos, Señor, tú ten misericordia. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Señor. Te pido que tú tengas misericordia y que hagas misericordia con cada uno. Que tu bendito Espíritu Santo, que tú dijiste que te irías, Señor, pero dejarías al Consolador, el único que nos convence, nos redarguye de todo pecado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques corazones, Señor, que abras y quites esos velos que hay en los ojos, en la mente y en el corazón, para que podamos conocerte, para que puedan conocerte, puedan saber que tú eres el único que salva, el único medio eres tú, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, haz esa obra. Toca a cada uno de mis hermanos y a todas las personas, Señor, que tú tengas que tocar, que tengas que alcanzar. Tú ya lo sabes, Señor. Ten misericordia de todos. Estamos agradecidos por esta oportunidad, bendito Padre. Bendice también, Señor, a mis hermanos y todos los que estamos haciendo lo que es este estudio, Padre. Todo es para ti, para darte la gloria y la honra, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Mañana iniciamos ya el último mes de este año. Nuestro deseo es que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes día tras día. Damos gracias a Dios por estos momentos. Gracias, hermano Raúl. La bendición, hermanos, estará con ustedes y que el Señor les siga bendiciendo. Igual, hermanos, un privilegio de poder servirle al Señor y también estar con ustedes, hermanos. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Señor los bendiga. A todos Paz de Dios. ustedes.